Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me da muchísimo gusto estar acá. He sido parte del Ministerio Público y siento que sigo siéndolo en algún aspecto. Es toda gente amiga, así que más que una disertación lo tomo como una charla, como un intercambio, del mismo modo que el que hacemos todos los días cuando estamos trabajando sobre esto. Acá veo caras con las cuales a diario tratamos de buscar soluciones a esta problemática que tanto preocupa. Siempre me pasa que cuando estoy en algún panel compartiendo con gente de la Oficina de Violencia de Nación, da un poco de envidia. Pero bueno, estamos en provincia nosotros y estamos tratando de encontrar y tenemos el privilegio, al menos en el caso de los compañeros que se encuentran acá y en mi caso, de que estamos en La Plata. Dentro de todo es otro privilegio para ser la provincia. Y estamos en el medio de una experiencia que estamos desarrollando, que estamos tratando de perfeccionar, que estamos tratando de encontrar nuestro modelo de intervención. No existe solo un modelo de intervención y la intervención está condicionada por diversos factores, los organismos existentes, las distancias, las extensiones territoriales, las organizaciones de los departamentos judiciales, la descentralización de los órganos, miles de circunstancias que en algunos casos impiden la réplica de algunos modelos que sean muy exitosos o con mucha aceptación en otros territorios. Desde esa perspectiva, y después vamos a ver por qué, la Corte, allá por finales de 2010, dictó la resolución 3488, que dispuso que al momento de la unipersonalización de los tribunales colegiados de familia en el Departamento Judicial de La Plata, 2 de los futuros 6 atendiesen materias denominadas protectorias, aludiendo a la legislación que contempla la protección de determinados derechos, de aquello que se hablaba en la presentación, de las franjas más vulnerables de nuestra sociedad, de derechos que merecen una reparación por sobre muchos otros existentes en juego o que pujan frente a un conflicto judicial. La Suprema Corte de Justicia, decíamos, hacia fines de 2010 dispone esta división y esta especialización, esta atención especializada de 3 materias, podríamos decir, que se engloban dentro de lo que se ha denominado protectorio. La atención de la salud mental, la atención de la niñez y la protección contra la violencia familiar. 3 materias incluidas claramente dentro de las reglas a que también aludía el doctor Darrocha, de las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. La fundamentación de esta resolución de Corte fue muy clara en cuanto a el objetivo que se perseguía. Y me voy a permitir leerles 3 párrafos básicos, o en 2 podríamos resumirlos también. Aludió a la reformulación de las plantas funcionales para la atención de conflictos distintos a los que hasta allí se venían tratando. La interdisciplina necesaria, nuevas especialidades dentro de los equipos técnicos con que contábamos en la provincia dentro de los tribunales de familia colegiados. Por otra parte, el abultamiento, el exceso, la nueva cantidad de denuncias, de pedidos de protección contra la violencia familiar, que pasó a ser una circunstancia decisiva en el trabajo diario dentro de lo que era el fuero de familia clásico. A su vez, estableció una evaluación permanente del desarrollo de la prueba con un periodo semestral para ir ajustando este modelo a las realidades que se vayan suscitando y poder plantearse las correcciones necesarias para el mejor funcionamiento o la tutela más efectiva. Dentro de los fundamentos, decíamos, algunos de los principales, aparte de esa descripción de una realidad frente a la que se estaba y que había dado realmente un resultado desalentador, se habla de la transformación de las materias abordadas en el fuero de familia. Pero no solo la transformación en cuanto a la incorporación de nuevas materias, sino a la exigencia que esas nuevas materias plantean en su tratamiento. El proceso de familia clásico, creado como una novedad del desprendimiento del proceso civil, la autocomposición, el acompañamiento, el proceso por audiencias, la audiencia preliminar,
dejan de tener sentido en los nuevos procesos creados a la luz de la incorporación constitucional de los tratados de derechos humanos. ¿De qué proceso por audiencias podemos hablar en el control de legalidad de las medidas de abrigo y la posterior intervención en niñez? ¿De qué autocomposición podemos hablar en una protección contra la violencia familiar? Principios que rigieron la reforma y la creación del fuero de familia como fuero específico perdieron sentido. El volumen, decía, de las causas de violencia familiar también condicionó una estructura judicial incapaz de abordar un volumen semejante. Hablábamos también de un nuevo modelo de intervención judicial exigido para estas materias. Dentro de ese nuevo modelo de intervención judicial, vamos a hacer alusión a algunos fallos de corte que ya prefiguran esta reforma, pero dentro de la resolución, con claridad, la Corte da la pauta de cuál es la función exigida a los nuevos órganos diseñados. Visión protectoria, la necesidad de una visión protectoria y un obrar oficioso, caracterizado por el activismo judicial, dada la especial protección que se exige en las materias aludidas. Este norte buscado por la Corte, esta resolución, que sin un contexto parece salida de la nada, tiene su razón de ser en aquella problemática de la que hablábamos, esa estructura judicial incapaz de afrontar estos nuevos desafíos, desde lo estructural, desde lo que tenía que ver con los recursos humanos, desde las exigencias impuestas a la función judicial, que generaron publicaciones y consideraciones como las siguientes. La eficacia de los tribunales de familia está fuertemente condicionada por los rituales y rutinas, la actitud para aceptar o rechazar innovaciones y la rigidez o flexibilidad en la aplicación de los conocimientos jurídicos de los jueces de familia, consejeros, equipo técnico, funcionarios, empleados de los tribunales, defensores, asesores, abogados y jueces de la Corte. Consideraciones de este orden nacían de estudios sociológicos efectuados por docentes de la universidad que relevaban el ámbito del fuero de familia, dando cuenta de la consideración y de la estima muy poco favorable que se tenía desde los destinatarios del servicio, desde los abogados como necesidad, desde los integrantes del Ministerio Público y también de los integrantes de esos órganos judiciales, que se cayó en una postura de queja, de inmovilidad frente a la imposibilidad de responder. Entre nosotros, todos los fines de año juntando firmas los abogados para protestar por los tribunales. Es decir, una falta por allí de respuesta adecuada a nuevas exigencias. Por eso la Corte con claridad rediseña en la unipersonalización de los órganos funciones, de nortes, finalidades, que dieron con la creación de estos dos órganos de los cuales hoy yo voy a tratar de resumir un poco la experiencia que llevamos en este año y poquito que llevamos de trabajo. Vamos a mirar el reloj para no pasarnos. Decíamos que la incorporación de los tratados internacionales, el bloque de derechos humanos, condicionó no solo la finalidad de la intervención judicial, sino la legislación, el reflejo de la legislación local, nacional y provincial, impuso también otras necesidades. Y en lo que concierne a los operadores judiciales, y ya bajando al plano de lo diario, de lo que todos los días tenemos que afrontar, impuso nuevas prácticas judiciales, una visión distinta de la intervención judicial, ya no como una opción, sino como una exigencia, como una responsabilidad estatal en crear órganos adecuados para la respuesta y la tutela de derechos de personas en condición de vulnerabilidad. El cambio de los paradigmas que rigieron el derecho de familia hasta el reflejo legislativo de estos tratados internacionales, el interés superior del niño, la protección especial a las personas en condición de vulnerabilidad, la autoridad parental frente a la patria potestad, el cambio de todos los paradigmas existentes hasta ese momento, exigieron también, decía,
la creación de un órgano con distintas características. Este reflejo que yo decía se daba en lo legislativo, condiciona las tres materias de las que estamos hablando. Desde la 26.061 y la ley provincial, que en su reflejo existe de niñez, la legislación en salud mental con la visión de la creación de un proceso de capacidad, la protección contra la violencia familiar y contra la violencia de género posteriormente, la reglamentación de la legislación provincial ya con una visión novedosa respecto de la inicial legislación, impusieron nuevos procesos, regidos por nuevos principios procesales hasta ese momento no vistos en el fuero de familia clásico. La Corte, de todas maneras, no fue que dispusiera esta resolución 3488 de un día para el otro. Siguiendo su jurisprudencia en los temas de los que estamos hablando, puede prefigurarse, decía, aquello que luego se plasma en la intención concreta de la creación. Decía la Corte, en los procesos de familia, aislar lo procesal de la cuestión sustancial o fondal es sustraer una de las partes más significativas de la realidad inescindible. No se puede aislar lo procesal de lo de fondo, y lo procesal pasa a un segundo plano. Claramente la Corte nos está diciendo esto en familia. En aquel caso tan conocido por todos, el caso Oporto, la Corte fue clara al decir que lo único que se prohíbe al juez en la ley 12.569 de protección contra la violencia es no hacer nada, lo cual ya es una caracterización de la función judicial exigida. La Procuración en su dictamen, la Procuradora en su dictamen decía en aquel entonces, en procura de protección, el Poder Judicial, en procura de protección a elementales derechos de raigambre constitucional, a la vida, a la salud, a la libertad, etc., debe adoptar las medidas que el ordenamiento específico le brinda de manera urgente o la que considere adecuada para satisfacer la pretensión de la parte denunciante por los carriles procesales adecuados. Y ello, como ya señalé, sin tener que aguardar la petición del titular del derecho afectado. Otro mensaje claro. El interés superior del niño, huelga que insista en que rige toda decisión judicial que se vaya a dictar en cualquier proceso en la cual un niño vaya a ser influido por esa decisión. Por otra parte, y también en lo relativo a las reglas para el acceso a la justicia, la Corte nos dijo en un voto del doctor de Lázari que el significado del acceso a la justicia se sustenta también en el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para poder ejercer y hacer reconocer esos derechos. Ya nos está diciendo que el órgano jurisdiccional no puede estar ajeno al asesoramiento, a la difusión del derecho, a las posibilidades del ejercicio efectivo y a la petición de una tutela efectiva. Caracteriza al órgano judicial ya no como algo distante, imparcial, equidistante entre las partes, sino que le impone una protección debida a aquellos que parten de una desigualdad previa al conflicto. Las personas víctimas de violencia, el niño en alguna situación de vulneración de sus derechos, o un paciente de salud mental que requiere de apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad. Por otra parte, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales decía que los Estados partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables. La garantía del acceso irrestricto a la justicia, sostuvo la Corte, conforma una de las bases del Estado de Derecho. Y por último, y ya en la síntesis de la informalidad propuesta para procesos de este orden, la Corte dice que si bien el órgano cuyo decisorio viene recurrido no ha seguido en su totalidad un procedimiento específico determinado, no se infringió en el caso el debido proceso desde que se tutelaron sustancialmente sus fines y los derechos de aquellos para quien han sido establecidos los niños. Es decir, la subordinación de la forma al fondo, la subordinación del proceso como lo formal a lo sustancial. Todo esto ha dado, en definitiva, nuevos principios procesales que deben regir necesariamente estas materias. Y especialmente aquella de la que estamos hablando, que por una razón de volumen se presenta como la de mayor urgencia, que es la protección contra la violencia familiar. Y que se entrelaza obviamente con la protección de la niñez que sufre violencia y que se entrelaza también con aquellos casos donde la solución para un problema de violencia
se puede orientar hacia un tratamiento de algún padecimiento de salud mental, una internación, una evaluación, es decir, materias que se entrelazan. Hablamos de procesos en los cuales no se puede hablar del principio dispositivo. No puede hablarse del principio dispositivo, es más bien mixto con prevalencia del principio inquisitivo, diferenciándose del proceso de familia clásico. Hablamos de la imposibilidad de conciliación. Recién la doctora hacía alusión a la diferencia de posiciones, a la asimetría en la posibilidad de negociar. Cuando en familia, el proceso clásico del proceso de familia alude a la autocomposición, a la conciliación inducida, al intento de los pequeños acuerdos que van suavizando el conflicto para arribar a una consensuada solución. Nada de eso tiene aplicación en estas materias. Y fue claro también el dictamen de la Procuración, en el caso Lasalde, si no recuerdo mal el apellido, en los cuales se cuestionó duramente la conciliación arribada en el proceso penal. Después vamos a hacer alguna alusión a lo que tiene que ver con la visión penal del tratamiento de la violencia. La contradicción diferida, la privacidad, la dirección dinámica del proceso contra aquello que se llamaba el saneamiento, ese momento de la audiencia preliminar del proceso de familia donde el juez se fija los hechos litigiosos y ordena qué prueba va a producirse. En estas materias no hay un momento en el cual determinar qué es lo que se va a ver. La dinámica del proceso es novedosa y es requiere de mucha participación y de una dirección procesal a cargo del órgano o de las partes que intervienen, que día a día puede renovarse y que la dirección que hoy se asume puede ser contraria a mañana. Petigiani en algunos de sus votos decía que lo que hoy es útil para un niño, mañana puede dejar de serlo. En familia el tiempo tiene una incidencia decisiva y no podría fijarse un hecho litigioso hoy que mañana no pueda ser modificado. La preclusión parcial del ejercicio de los derechos, el abordaje interdisciplinario, la flexibilidad y la instrumentalidad de las formas. Pero no solo estos principios nacen de los fallos de corte a los que aludíamos, sino también de aquella legislación a la que hacíamos referencia. Me voy a permitir señalarles algunas normas de las cuales surgen estos principios que van a regir el tratamiento de la materia. Y ya después concluiría un poco con lo que tiene que ver con nuestra experiencia de aplicación de esta normativa. Las reglas de Brasilia establecen en el capítulo 2 la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos para la práctica de los actos judiciales, la asistencia técnica especializada y gratuita, la elaboración de formularios de fácil manejo, el anticipo de la prueba, la prioridad en la atención, la actuación interdisciplinaria, el deber de informar, la reducción de las dificultades, eliminar barreras visibles que han sido un obstáculo histórico contra el efectivo acceso a la justicia. La Ley 26.061 garantiza un mínimo proceso con acceso a la justicia amplio para que el niño pueda encontrar un ámbito de reparación adecuado. El informe de la relatora en esta materia de la Asamblea de la ONU hablaba de la necesidad de evitar la reiterada revictimización de mujeres afectadas por la violencia, en la instauración de normas de procedimiento más ágil y accesible para la misma. En función de eso, y en la aplicación de estos procedimientos, estamos en el medio de esta prueba, en la que, como decía, trabajamos día a día y obviamente con idéntico entusiasmo con las asesorías de incapaces que veo aquí presentes, con los funcionarios del área de procesos urgentes de la Defensoría General, con las defensorías que intervienen. Por eso digo que es una experiencia que estamos desarrollando entre todos, más allá de que la Corte haya impuesto a determinados órganos el abordaje. Pero para tratar de ver qué evaluación tenemos en este tiempo. Obviamente hemos verificado la necesidad de la existencia de estos órganos jurisdiccionales. La Corte ha acertado claramente, desde lo numérico, desde lo estadístico. Las evaluaciones previas subestimaron la necesidad de demanda, o mejor dicho, la demanda de una intervención de este orden.
Si bien en aquel momento las materias protectorias alcanzaban casi un 40% de lo que era un tribunal, y eso es lo que iba a tener un juzgado, hoy los juzgados han duplicado ese volumen. Están en un ingreso anual de causas que duplica a los otros 4 juzgados de familia y que triplica a los civiles. Los juzgados civiles tienen 1/3 del volumen que se tiene en los protectorios. Para tener una idea, en los últimos 2 meses han ingresado en cada uno de los juzgados entre 700 y 800 causas para cada uno. Siendo, por supuesto, por volumen el porcentaje decisivo aquel que se caratula como violencia, protección contra la violencia. Bien. Que llega a lo que es un 80% de ese volumen. Esto no impide ver, de todas maneras, la real satisfacción que implica el poder abordar, el poder haber tratado y logrado en algunos casos, cambiar realidades que hoy siguen vigentes en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. A veces cuando uno se detiene a ver estos problemas, que son, por ejemplo, la necesidad de más juzgados de este tipo, de mayor cantidad de personal en una asesoría o de mayores funcionarios en el área de procesos urgentes o alguna defensoría que se dedique a esto, esos son obstáculos. Pero el haber roto con prácticas aún vigentes, yo estaba revisando en algunos departamentos judiciales que, por ejemplo, hoy se sigue despachando, para dar algún ejemplo de eso, si es que lo encuentro, que cumplido con el artículo 56 y efectuada la petición con debido patrocinio se va a proveer. Esto era aquello que se quería romper con esta experiencia y gracias a Dios ese tipo de prácticas que alejan a la persona de una posibilidad de protección y condicionan lo que es un derecho como es estar patrocinado a la protección realmente, pero siguen vigentes prácticas de este tipo. Siguen vigentes visiones penales, por ejemplo, que no consideran delitos hechos realmente que uno lee las denuncias y son más de un delito a la vez. Realmente esto sigue sucediendo en algunos lugares. Por eso la satisfacción del trabajo, pese por allí a los obstáculos que estamos advirtiendo en cuanto a cierto desborde por... ahora voy a dar alguna razón. La satisfacción es haber roto con aquellas circunstancias. Siempre cuento algo que me resultó muy movilizador en algún momento, que es haber asumido las funciones en el tribunal, porque está también la autocrítica, la revisión de lo propio para tratar de modificar algo. En aquel tribunal del que formé parte, las denuncias remitidas por la comisaría se archivaban directamente, sin intervención alguna. Haber roto con esa cuestión, a veces nos hace perder de vista lo que hemos avanzado. Las dificultades son innumerables, por supuesto, como en todas las funciones, nunca se puede llegar a la satisfacción plena, porque también sería una especie de conformismo que perdería la dinámica del análisis. Pero hemos avanzado mucho. Hoy sigue habiendo lugares en los cuales el tratamiento de la violencia, la protección contra una persona que ha sido sometida a humillaciones y maltratos descalificadores, sigue condicionada a que tenga un abogado. Pero todo lo que hemos caminado hasta acá nos llena de satisfacción, sin perjuicio de lo que tenemos que seguir tratando de ajustar este modelo de intervención, este modelo local, este modelo que por distancia nos impide generar oficinas de violencia como en Capital en todos lados. Nosotros tenemos una provincia que no puede ajustarse a ese modelo por razones geográficas. Tenemos una cuestión cultural de la denuncia en comisaría que cuesta romper en provincia y que ha sido un gran avance el nuevo formulario de denuncia con informe de riesgo, con datos de riesgo, que permiten comprender la situación y el riesgo frente al cual se actúa de manera inmediata. Los ajustes son varios aquellos que hay que hacer. De todas maneras, el modelo local que se está aplicando y que estamos terminando de diseñar entre nosotros y ustedes, nos hace pensar en un horizonte alentador, que no puede tener ya un retroceso en este diseño.
Y así como muchos de los que aquí conozco y les tengo mucho respeto y estima por el trabajo que a diario hacemos, confío en que estos detalles podamos seguir ajustándolos y confío que, al igual que ustedes, vamos a estar pensando, así como Saramago nos ha dicho, si no nos movemos hacia donde está el dolor y la indignación, si no nos movemos hacia donde está la propuesta, no estamos vivos. Muchas gracias.